En el invierno de 1886-87 fue hallado en el sepulcro de un monje cristiano en Ajmin, antiguo Panópolis, en el Alto Egipto, un libro de pergamino de 66 páginas, datado alrededor del siglo VIII, que contiene fragmentos de varios textos apócrifos. Entre ellos se encuentra una copia fragmentaria del Evangelio de Pedro, en griego. El fragmento conservado es la narración del juicio, crucifixión y resurrección de Jesús. No es posible saber si el Evangelio de Pedro original era o no más extenso que el fragmento que actualmente se conserva. Con posterioridad al hallazgo del manuscrito de Ajmin, se han encontrado 3 breves fragmentos correspondientes a este Evangelio. Uno de ellos procede aparentemente de una copia del siglo II o principios del siglo III y contiene la escena en que José de Arimatea solicita el cuerpo de Jesús para darle sepultura, versículos 23 y 24 del manuscrito de Ajmin. Los otros 2, muy breves, parecen referirse a conversaciones entre Jesús y Pedro, narradas en primera persona por este último. La mayor parte de los autores establece que este evangelio fue redactado hacia el año 150 después de Cristo. La hija de Pedro. El primer día de la semana, el domingo, se reunió mucha gente y llevaron a Pedro una gran multitud de enfermos para que los curara. Pero uno de entre los presentes tuvo el valor de decirle: Pedro, ante nuestros ojos has hecho que muchos ciegos vean, muchos sordos oigan, que los lisiados anden, y has ayudado a los débiles otorgándoles fuerza. ¿Por qué motivo no has socorrido a tu hija, doncella, que se ha hecho una bella mujer y que ha creído en el nombre del Señor? Uno de sus costados se halla totalmente paralizado y yace tendida en un rincón, impedida. Podemos ver a los que has curado, pero no te has cuidado de tu propia hija. Mas Pedro sonrió y le dijo: Hijo mío, Dios solamente sabe por qué razón su cuerpo está enfermo. Sábete, pues, que él no es débil o impotente para otorgar este don a mi hija, mas para persuadirlo en su ánimo y para que los presentes se robustecieran en la fe. Miró a su hija y le dijo: levántate de ese lugar sin que nadie te ayude salvo Jesús solo. Camina ya sana, delante de todos estos, y ven hacia mí. Ella se levantó y fue hacia él. La muchedumbre se alegró por lo que había ocurrido. Pedro les dijo: ahora vuestro corazón está convencido de que Dios no es impotente respecto a cualquier cosa que le pidamos. Entonces se alegraron aún más y alabaron a Dios. Pedro dijo así a su hija: vuelve a tu sitio, siéntate y quede de nuevo contigo tu enfermedad, pues esto es útil para ti y para mí. La joven se volvió, se sentó en su lugar y quedó como antes. Toda la muchedumbre se puso a llorar y suplicó a Pedro que la volviera a curar. Les dijo Pedro: por la vida del Señor, que esto es útil para ella y para mí. Pues en el día en el que nació tuve una visión en la que él me decía: Pedro, hoy ha nacido para ti una gran tentación. Tu hija causará daño a muchas almas si su cuerpo permanece sano. Mas yo pensaba que la visión se mofaba de mí. Cuando la muchacha tuvo 10 años, muchos sufrieron escándalo por su causa. Un gran hacendado, Ptolomeo de nombre, que la había visto bañarse a la muchacha y a su madre, envió por ella con la intención de hacerla su esposa. Pero su madre no quiso. Ptolomeo insistió y no pudo esperar. Laguna de un folio. 133-134. Los siervos de Ptolomeo trajeron a la muchacha, la dejaron delante de la puerta de la casa y se fueron. Cuando caímos en cuenta, su madre y yo bajamos, descubrimos a la muchacha y que todo un costado de su cuerpo, desde los pies a la cabeza, se había quedado paralizado y enjuto. La recogimos y alabamos al Señor que había librado a su sierva de esa mancha, de la vergüenza y de... Este es el motivo por el que la muchacha ha quedado así hasta el día de hoy. Ahora es conveniente para vosotros que conozcáis el final de Ptolomeo. Se encerró en sí mismo y se lamentaba día y noche por lo que había ocurrido, y a causa de las muchas lágrimas que derramó quedó ciego. Tomó la decisión de levantarse y ahorcarse, mas he aquí que a la hora nona de aquel día, cuando se encontraba solo en su dormitorio, vio una gran luz que iluminaba toda la casa y oyó una voz que le decía: Ptolomeo, los vasos de Dios no han sido dados para la ruina y la corrupción. Era necesario que tú, que has creído en mí, no profanaras a mi doncella, en la que deberías ver una hermana, pues yo soy para vosotros dos un solo espíritu. Levántate, sin embargo, y vete deprisa a casa de Pedro, el apóstol. Allí verás mi gloria, y él te aclarará este asunto. Ptolomeo no se descuidó un momento, y ordenó a sus hombres que le mostraran el camino y que lo llevaran hasta mí. Cuando estuvo en mi presencia contó lo que le había ocurrido por el poder de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces comenzó a ver con los ojos de su cuerpo y de su alma, y muchos pusieron su esperanza en Cristo. Él les causó un bien procurándoles graciosamente el don de Dios. Luego murió Ptolomeo, abandonó la vida y se fue hacia su Señor. Y cuando dispuso su testamento, inscribió en él un lote de tierra a nombre de mi hija, ya que por su medio había creído en Dios y obtenido la curación.
Yo, a quien había confiado la administración, ejecuté todo diligentemente. Vendí el campo, y Dios solo sabe que yo ni mi hija. Vendí el campo, y del producto no me he quedado con nada, sino que todo lo he repartido entre los pobres. Sábete, pues, oh servidor de Jesucristo, que Dios gobierna a los suyos y prepara a cada uno lo que le es bueno, aunque pensemos que se ha olvidado de nosotros. Ahora, pues, hermanos, hagamos penitencia, vigilemos y oremos, y la bondad de Dios dirigirá sus ojos sobre nosotros, mientras por nuestra parte ponemos en ella nuestra esperanza. Pedro pronunció estas palabras, y alabando el nombre del Señor Cristo, distribuyó a todos el pan. Cuando lo hubo repartido, se levantó y entró en su casa. Fuente: Textos gnósticos, Biblioteca Nag Hammadi II, por Antonio Piñero. Evangelio de Pedro. Fragmento griego de Acmin. 1. Mas ninguno de los judíos se lavó las manos, ni Herodes, ni ninguno de los jueces de Jesús. Y, como no querían lavárselas, Pilato se levantó del tribunal. Y entonces el rey Herodes ordenó a los judíos que aprehendieran al Señor, diciéndoles: haced todo lo que os he mandado que hagáis. Segundo. Empero José, el amigo de Pilatos y del Señor, permaneció allí. Y, sabiendo que se le iba a crucificar, fue a Pilatos y le pidió el cuerpo del Señor para sepultarlo. Y Pilatos envió a pedir a Herodes el cuerpo del Señor. Mas Herodes dijo: hermano Pilatos, aun cuando nadie lo pidiese, nosotros lo sepultaríamos, sin esperar a que despuntase el día del sábado, porque escrito está en la ley que no se ocultará el sol sobre un hombre puesto el suplicio mortal. Y lo entregó al pueblo, la víspera de los ácimos, su fiesta. Tercero. Y ellos, habiendo agarrado al Señor, lo empujaban a toda prisa, y decían: arrastremos al Hijo de Dios, ahora que somos dueños de él. Y lo revistieron con un manto de púrpura, y lo hicieron sentarse en el tribunal, diciendo: juzga equitativamente, Rey de Israel. Y uno de ellos, habiendo traído una corona de espinas, la colocó sobre la cabeza del Señor. Y otros, puestos delante de él, le escupían en el rostro, y otros le pegaban en las mejillas, y otros lo golpeaban con una caña, y algunos lo azotaban con un látigo, diciendo: tributemos estos honores al Hijo de Dios. Cuarto. Y tomaron 2 malhechores, y crucificaron al Señor entre ellos. Mas él se callaba, como aquel que no siente sufrimiento alguno. Y, cuando hubieron levantado la cruz, inscribieron en ella: este es el Rey de Israel. Y, habiendo depositado ante él sus vestidos, echaron suerte sobre ellos, y se los repartieron. Empero uno de los malhechores les dirigió reproches, diciendo: nosotros, por el mal que hemos hecho, sufrimos así. Mas este, que se ha convertido en el Salvador de los hombres, ¿qué malos ha hecho? Y, habiéndose irritado contra él, ordenaron que se le rompiesen las piernas, a fin de que muriese entre tormentos espantosos. Quinto. Y era mediodía, y las tinieblas se apoderaron de toda la Judea, y ellos estaban turbados, y se preguntaban con inquietud si el sol se habría ocultado ya, considerando que él vivía aún, y que está escrito para ellos que el sol no debe ocultarse sobre un hombre puesto el suplicio mortal. Y uno de ellos dijo: dadle a beber hiel con vinagre. Y, habiendo hecho la mezcla, se la dieron a beber. Y consumaron todas las cosas, y acumularon sobre sus cabezas sus pecados. Muchos circulaban con lámparas encendidas, pensando que era ya de noche, y se ponían a la mesa. Y el Señor clamó, diciendo: mi potencia, me has abandonado. Y pronunciadas estas palabras perdió la vida. Y, en aquella misma hora, el velo del templo de Jerusalén se rompió en 2. Sexto. Entonces los judíos arrancaron los clavos de las manos del Señor y lo pusieron en tierra. Y la tierra entera tembló, y un gran temor se esparció entre el pueblo. Mas el sol volvió a brillar, y se encontró que era la hora de nona. Los judíos se regocijaron de ello, y dieron a José el cuerpo del Señor, para que los sepultase. Porque José había sido testigo de todo el bien que el Señor había hecho. Habiendo, pues, tomado al Señor, lo lavó, y lo envolvió en un lienzo, y lo transportó a su propia tumba, llamada el huerto de José. Y los judíos y los ancianos y los sacerdotes comprendieron el mal que se habían hecho a sí mismos, y comenzaron a lamentarse y a exclamar: mal hayan nuestros pecados. El juicio y el fin de Jerusalén se aproximan. Séptimo. Cuanto a mí, me afligía con mis compañeros y, con el espíritu herido, nos ocultábamos, porque sabíamos que los judíos nos buscaban, como malhechores y como acusados de querer incendiar el templo. A causa de todo esto, ayunábamos, y permanecimos en triste duelo, y llorando, noche y día, hasta el sábado. Octavo. Pero los ancianos y los escribas y los fariseos se habían reunido en concilio, y, al saber que todo el pueblo murmuraba, y se golpeaba el pecho, diciendo: si a su muerte se han producido tamaños signos, ello demuestra que era justo, cobraron gran pavor.
Y fueron a Pilatos, rogándole, y diciendo: «Procúranos soldados, a fin de que guardemos su tumba durante 3 días. Así evitaremos que sus discípulos vayan a robar su cuerpo y que el pueblo, creyendo que ha resucitado de entre los muertos, nos cause algún mal». 9. Pilatos, pues, les dio al centurión Petronio con soldados para guardar el sepulcro. Y a este fueron con ellos los ancianos y los escribas y los fariseos. Y habiendo arrastrado hasta aquel lugar una enorme piedra, en un esfuerzo común y con ayuda del centurión y de los soldados, todos los que estaban allí la colocaron a la puerta del sepulcro, de modo que obstruyese su entrada. Y fijaron, para asegurarla, 7 sellos y, plantando una tienda, montaron la guardia. Y por la mañana, cuando el sábado comenzaba a despuntar, llegó una gran multitud de gentes de Jerusalén y de sus cercanías para ver el sepulcro sellado. 10. Empero, en la noche tras la cual se abría el domingo, mientras los soldados en facción montaban 2 a 2 la guardia, una gran voz se hizo oír en las alturas. Y vieron los cielos abiertos, y que 2 hombres resplandecientes de luz se aproximaban al sepulcro. Y la enorme piedra que se había colocado a su puerta se movió por sí misma, poniéndose a un lado, y el sepulcro se abrió. Y los 2 hombres penetraron en él. Y, no bien hubieron visto esto, los soldados despertaron al centurión y a los ancianos, porque ellos también hacían la guardia. Y, apenas los soldados refirieron lo que habían presenciado, de nuevo vieron salir de la tumba a 3 hombres, y a 2 de ellos sostener a uno, y a una cruz seguirlos. Y la cabeza de los sostenedores llegaba hasta el cielo, mas la cabeza de aquel que conducían pasaba más allá de todos los cielos. Los 3 son de gigantesca estatura. Y oyeron una voz que preguntaba en las alturas: ¿Has predicado a los que están dormidos? Y se escuchó venir de la cruz esta respuesta: sí. Los circunstantes, pues, se preguntaban unos a otros si no sería necesario marchar de allí y relatar a Pilatos aquellas cosas. Y, en tanto que deliberaban todavía, otra vez aparecieron los cielos abiertos, y un hombre que de ellos descendió y que entró en el sepulcro. 11. Visto lo cual, el centurión y sus compañeros de guardia se apresuraron a ir a visitar a Pilatos por la noche, abandonando el sepulcro que vigilaran. Y contaron todo lo que habían presenciado, vivamente inquietos, y diciendo: verdaderamente era hijo de Dios. Mas Pilatos, respondiendo, dijo: yo estoy puro de la sangre del Hijo de Dios, y sois vosotros los que lo habéis decidido así. Entonces todos le rogaron, sumisos, que ordenase al centurión y a los soldados no decir nada de lo que habían visto. Porque, arguyeron, siendo culpable del mayor pecado ante Dios, nos importa no caer en manos del pueblo judío y no ser lapidados. Y Pilatos ordenó al centurión y a los soldados que nada dijesen. 12. Al rayar el alba, María Magdalena, discípula del Señor, tomando consigo a varias de sus amigas, fue con ellas al sepulcro en que aquel había sido depositado. Y eligió esa hora, por temor a los judíos, los cuales estaban inflamados de cólera, y ella no había hecho, sobre el sepulcro del Señor, lo que las mujeres acostumbran a hacer con los muertos y con los seres queridos. Y las visitantes temían que los judíos las viesen, y decían: aunque el día en que se lo crucificó no hayamos podido llorar y lamentarnos, hagámoslo ahora, al menos sobre su sepulcro. ¿Quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro, a fin de que entremos, nos sentemos junto a él, y lo unjamos? Porque la piedra es enorme, y tememos que alguien nos vea. Y, si no podemos revolverla, al menos depositaremos a la entrada lo que traemos en memoria suya. Y lloraremos, y nos lamentaremos, hasta que volvamos a nuestras casas. 13. Y, habiendo llegado al sepulcro, lo encontraron abierto. Y aproximándose, y bajándose a mirar, vieron, sentado en medio del sepulcro, un mancebo hermoso y vestido con una ropa muy brillante, que les dijo: ¿por qué habéis venido? ¿A quién buscáis? ¿Al crucificado? Resucitó, y se fue. Y, si no lo creéis, mirad, y ved que no está ya en el lugar en que se lo puso. Porque se ha levantado de entre los muertos, y se ha ido a la mansión de donde se lo había enviado. Entonces las mujeres, espantadas, huyeron. 14. Y era el último día de los ácimos, y muchos salían de la ciudad y regresaban a sus hogares, por haber terminado la fiesta. Nosotros, los 12 discípulos del Señor, llorábamos y nos afligíamos. Y cada cual, apesadumbrado por lo que sucediera, se retiró a su casa. Cuanto a mí, Simón Pedro, y a Andrés, mi hermano, tomamos nuestras redes y nos fuimos al mar. Y estaba con nosotros Levi, hijo de Alfeo, cuando el Señor. Fuente: Los Evangelios Apócrifos, por Edmundo González Blanco. Apocalipsis de Pedro. Fragmento griego de Acmin. Muchos serán falsos profetas y enseñarán caminos diversos y doctrinas de perdición. Y llegarán a ser hijos de la perdición.
De entonces Dios vendrá a mis fieles, los que tienen hambre y sed y están afligidos y purifican sus almas en esta vida, y juzgará a los hijos de la iniquidad. Además dijo el Señor: vayamos a la montaña y oremos. Y yendo con él, nosotros los 12 apóstoles, le suplicamos que nos mostrara uno de nuestros hermanos justos, que había muerto, para que pudiéramos ver qué clase de forma tenía, y tomando valor, también pudiéramos animar a los hombres que nos oyesen. Y cuando oramos, repentinamente aparecieron 2 hombres parados hacia el este ante el Señor, a quienes no podíamos ver. Emitían un rayo como del sol de sus semblantes, y sus vestiduras brillaban de un modo jamás visto por ojos humanos. No hay boca capaz de expresar, ni corazón que pueda concebir, la gloria con que estaban dotados, ni la belleza de su aspecto. Y cuando los miramos, quedamos maravillados, porque sus cuerpos eran más blancos que la nieve y más rojos que las rosas. Y el rojo se unía al blanco con tal belleza que no puedo expresarla con palabras. Sus cabellos eran rizados y brillantes y caían elegantemente por sus rostros y por sus hombros como una guirnalda tejida con plantas aromáticas y flores de colores variados, o como un arco iris en el cielo. Tal era su apariencia. Y viendo su belleza, quedamos maravillados de ellos, por su repentina aparición. Y me acerqué al Señor y le dije: ¿quiénes son estos? Me respondió: estos son los hermanos de ustedes, los justos, cuyo aspecto deseaban ver. Y le dije: ¿y dónde están todos los justos, y de qué clase es el mundo, eón, en el que están y tienen esta gloria? Y el Señor me mostró una región muy grande fuera de este mundo, con luz extremadamente brillante, donde los rayos del sol iluminaban el ambiente, y la tierra era feraz, con brotes que nunca se marchitaban, y llena de especias y plantas siempre florecientes e incorruptibles, produciendo frutos benditos. Y había tanto perfume que el aroma llegaba incluso hasta nosotros. Y los habitantes de ese lugar vestían como ángeles resplandecientes, y sus vestiduras eran acordes a su tierra. Y había ángeles revoloteando alrededor de ellos. Y la gloria de los lugareños era la misma, y con una sola voz alababan al Señor, regocijándose en ese lugar. El Señor nos dijo: este es el lugar de los líderes, sacerdotes principales, de ustedes, los hombres justos. Vi también otro lugar frente a este, terriblemente triste, y era un lugar de castigo, y los que eran castigados y los ángeles que los castigaban vestían de negro, en consonancia con el ambiente del lugar. Y algunos de los que estaban allí estaban colgados por la lengua. Estos eran los que habían blasfemado del camino de la justicia. Debajo de ellos había un fuego llameante y los atormentaba. Y había un gran lago, lleno de cieno ardiente, donde se encontraban algunos hombres que se habían apartado de la justicia, y los ángeles encargados de atormentarles estaban encima de ellos. También había otros, mujeres, que colgaban de sus cabellos por encima de este cieno incandescente. Estas eran las que se habían adornado para el adulterio. Y los hombres que se habían unido a ellas en la impureza del adulterio pendían de los pies y tenían sus cabezas suspendidas encima del fango, y decían: no creíamos que tendríamos que venir a parar a este lugar. Y vi a los asesinos y a sus cómplices echados en un lugar estrecho, lleno de ponzoñosos reptiles, y eran mordidos por estas bestias, y se revolvían en aquel tormento. Y encima de ellos había gusanos que semejaban nubes negras. Y las almas de los que habían sido asesinados estaban allí, y miraban al tormento de aquellos asesinos, y decían: oh Dios, rectos son tus juicios. Muy cerca de allí vi otro lugar angosto, donde iban a parar el desagüe y la hediondez de los que allí sufrían tormento, y se formaba allí como un lago. Y allí había mujeres sentadas, sumergidas en aquel albañal hasta la garganta, y frente a ellas, sentados y llorando, muchos niños que habían nacido antes de tiempo, y de ellos salían unos rayos como de fuego que herían los ojos de las mujeres. Estas eran las que habían concebido fuera del matrimonio y se habían procurado aborto. Y otros hombres y mujeres eran quemados hasta su mitad y arrojados a un lugar oscuro y golpeados por espíritus malvados, y sus entrañas eran devoradas por gusanos que nunca acababan. Y estos eran los que habían perseguido a los justos y los habían entregado a la muerte. Y cerca de aquellos había nuevamente hombres y mujeres que se mordían sus propios labios en tormentos y eran heridos por un hierro candente en sus ojos. Y estos eran los que habían blasfemado y difamado el camino de la justicia. Y enfrente a estos, otros hombres y mujeres se mordían sus lenguas y tenían fuego ardiente en sus bocas. Y estos eran los que habían sido testigos falsos. Y en otro lugar había guijarros más puntiagudos que espadas o que pinchos candentes, y unos hombres y mujeres andrajosos, con harapos inmundos, rodaban sobre ellos en tormento. Y estos eran los que habían sido ricos y confiaban en sus riquezas, y no se compadecían de los orfanatos y las viudas, y desdeñaban los mandamientos de Dios. Y en otro gran lago, lleno de materia hedionda, pus, y sangre y cieno ardiente, se encontraban unos hombres y mujeres sobre sus rodillas.
y estos eran los que habían sido usureros y demandaban interés sobre interés. Y otros hombres y mujeres eran arrojados desde un gran abismo, y cuando llegaban al fondo, eran conducidos nuevamente hasta la cima por aquellos que estaban sobre ellos, y volvían a ser arrojados, y su tormento no tenía fin. Y estos eran los que habían profanado sus cuerpos comportándose como mujeres, y las mujeres que estaban con ellos eran las que se habían acostado entre ellas, como si fueran hombres con mujeres. Y junto al abismo estaba un lugar lleno de fuego, y allí se encontraban los hombres que habían tallado con sus propias manos imágenes para sí mismos suplantando a Dios. Y junto a estos estaban otros hombres y mujeres con varas de fuego, y se golpeaban unos a otros, y no cesaban de atormentarse de esta manera. Y, cerca de ellos, otros hombres y mujeres se quemaban, revolvían y asaban. Y estos eran los que habían abandonado el camino de Dios. Fuentes. Vers. 21-26. Patrología, por Johannes Quasten, Bach.